Mi nombre es Cristian Romero y hoy estaré hablando sobre dos ramas de la física, la mecánica y la termodinámica. Estas ramas son fundamentales para entender cómo funcionan los objetos en movimiento y cómo se relaciona la energía con la materia. Espero que al final de esta presentación tengan una mejor comprensión de estos temas y cómo se aplican en el mundo real. En esta presentación, exploraremos los siguientes objetivos: comprender los conceptos básicos de la física mecánica y termodinámica, aprender cómo las leyes de la física se aplican en la vida cotidiana, entender cómo la energía se disipa y se transforma en diferentes situaciones, sustentación del mapa conceptual física mecánica y termodinámica, cantidades físicas. En la física, trabajamos con medidas y cantidades que representan magnitudes físicas. Para poder expresar estas magnitudes, es necesario utilizar un sistema de unidades de medida. Existen diferentes sistemas de unidades de medida, como el MKS, CGS y el sistema inglés. El sistema internacional, SI, es el más utilizado en la física y en la ciencia en general. A través de los gráficos, podemos representar de manera visual la relación entre diferentes magnitudes físicas. El método científico nos ayuda a plantear hipótesis, realizar experimentos y obtener datos y conclusiones. En el laboratorio, podemos aplicar los conceptos teóricos a través de la realización de experimentos y mediciones. Vectores. En la física, existen dos tipos de magnitudes: escalares y vectoriales. Los vectores tienen magnitud y dirección, y se representan mediante flechas en un plano cartesiano. El módulo de un vector es su magnitud o longitud. Los sistemas de referencia son necesarios para poder describir la posición de un objeto en el espacio. Podemos realizar operaciones con vectores, como la suma, resta y producto por un escalar. En el laboratorio, podemos aplicar estos conceptos a través de la realización de experimentos con vectores. Movimientos. En física, estudiamos los movimientos de los objetos en el espacio. Los movimientos pueden tener diferentes características, como la velocidad, aceleración y trayectoria. Las ecuaciones del movimiento nos permiten describir matemáticamente el comportamiento de un objeto en movimiento. A través de problemas de aplicación, podemos aplicar estos conceptos a situaciones reales. Cinemática. La cinemática estudia los movimientos de los objetos sin tener en cuenta las fuerzas que los generan. Podemos estudiar diferentes tipos de movimientos, como el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, el movimiento armónico simple, el movimiento circular, el movimiento semiparabólico y el movimiento parabólico. En el laboratorio, podemos aplicar estos conceptos a través de la realización de experimentos con diferentes tipos de movimiento. Los sistemas de referencia inerciales y no inerciales nos permiten describir los movimientos de los objetos de manera más precisa. Los vectores de posición y desplazamiento nos ayudan a describir la posición de los objetos en el espacio. Cinemática de la partícula. La cinemática de la partícula estudia los movimientos de un objeto considerando su tamaño despreciable. El vector velocidad media e instantánea y el vector aceleración media e instantánea son fundamentales para describir el movimiento de un objeto. Las ecuaciones horarias y la ecuación de la trayectoria nos permiten describir matemáticamente el movimiento de una partícula. Dinámica de una partícula. La dinámica estudia los movimientos de los objetos teniendo en cuenta las fuerzas que los generan. Podemos estudiar diferentes tipos de energía, como la energía cinética, la energía potencial elástica y la energía potencial gravitatoria. A continuación explicaré la infografía entregada en el AK2. En esta ocasión les hablaré sobre el tema del movimiento. El movimiento, como bien sabemos, se refiere al cambio de posición que experimenta un objeto en el espacio durante un intervalo de tiempo determinado. Es importante destacar que los movimientos pueden tener distintas características, como la dirección, velocidad, aceleración, distancia y tiempo transcurrido. Por lo tanto, para describir estas características, existen ecuaciones del movimiento que nos permiten calcular la velocidad media, la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración y la distancia. Entre las ecuaciones más comunes se encuentran VF igual a V más AD, D igual a bit más 1 medio AD cuadrado y VF cuadrado igual a V cuadrado más 2 AD. Estas ecuaciones son muy útiles para resolver la aplicación de movimientos en la vida real, como por ejemplo, para calcular la velocidad de un objeto en un momento específico, la distancia recorrida en un tiempo determinado o la aceleración experimentada por un objeto en movimiento. Los movimientos se pueden clasificar en diferentes tipos, como el movimiento rectilíneo, en que el objeto se mueve en una línea recta, o el movimiento curvilíneo, en que el objeto se mueve en una trayectoria curva. Además, se puede hablar de movimientos uniformes, en los que la velocidad del objeto se mantiene constante, o movimientos acelerados, en los que la velocidad del objeto cambia de manera constante.
El conocimiento del movimiento es fundamental en diversas áreas de la vida cotidiana, como en la física, ingeniería, mecánica, aviación, navegación, deporte y muchas otras. Por ejemplo, al conducir un vehículo es necesario conocer los movimientos de los demás vehículos en la carretera para poder anticiparse y evitar colisiones. También es importante conocer los movimientos del propio vehículo, como la aceleración, velocidad y dirección, para poder conducir de manera segura y eficiente. En resumen, el movimiento es un tema muy importante que nos permite entender y analizar los movimientos de los objetos en el espacio, y nos ayuda a resolver problemas prácticos en nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer un experimento casero de movimiento armónico simple con una vela. Para hacer este experimento requerimos de los siguientes materiales: una vela, un fósforo o encendedor, una superficie plana y lisa, en este caso son 2 copas, una regla para medir la vela y hallar el centro de la misma, y una aguja. Procedimiento: primero, debemos encontrar el centro de la vela usando la regla. Marcaremos el punto central con un lápiz o marcador. Luego, tomamos la aguja y la clavamos en la vela en el punto central que acabamos de marcar. A continuación, encendemos la vela con el fósforo o encendedor. Colocamos la vela en posición vertical sobre las 2 copas, con la aguja apoyada sobre una superficie plana. La vela comenzará a oscilar alrededor del punto de equilibrio, moviéndose hacia adelante y hacia atrás en un patrón periódico. Este movimiento se debe a la fuerza restauradora que se ejerce sobre la vela. Podemos medir el tiempo que tarda la vela en completar una oscilación completa y utilizar esta información para calcular su período y su frecuencia. Conclusión: este experimento nos permite entender de una manera sencilla y práctica el concepto de movimiento armónico simple y su relación con la fuerza restauradora. Además, nos muestra la importancia de la física en la vida cotidiana y cómo podemos aplicarla en situaciones simples con materiales que tenemos en casa. Explicación sobre la solución de un ejercicio aplicado. Supongamos que tenemos un objeto que se mueve a una velocidad constante de 5 metros por segundo durante 10 segundos. ¿Cuánta distancia recorrió el objeto en ese tiempo? Para resolver este problema, podemos utilizar la fórmula de la distancia recorrida, d igual a v por t, donde d es la distancia recorrida, v es la velocidad constante del objeto y t es el tiempo que ha transcurrido. En este caso, sabemos que la velocidad del objeto es de 5 metros por segundo y que el tiempo que ha transcurrido es de 10 segundos, por lo que podemos sustituir los valores en la fórmula. D igual a 5 metros por segundo, por 10 segundos igual a 50 metros. Por lo tanto, el objeto recorrió una distancia de 50 metros en los 10 segundos que estuvo en movimiento. Es importante recordar que en la resolución de problemas de física, siempre es necesario identificar los datos que se tienen y los que se necesitan para poder aplicar la fórmula adecuada y obtener la solución correcta. Además, es importante verificar las unidades de medida para asegurarnos de que están en el sistema adecuado y convertirlas si es necesario. Conclusiones. La física mecánica y la termodinámica son ramas fundamentales de la física, que nos permiten entender el comportamiento de la materia y la energía en el universo. El estudio de los movimientos y las fuerzas es esencial para la ingeniería, la mecánica, la aviación y muchas otras áreas, por lo que la comprensión de las leyes de la física es crucial para su desarrollo y avance. La termodinámica, por su parte, nos ayuda a entender los procesos de transferencia de calor y la conversión de energía en diversas formas, lo que es vital para el desarrollo de la tecnología y la industria. El conocimiento de las ecuaciones y fórmulas de la física nos permite resolver problemas y situaciones cotidianas que involucran movimientos, fuerzas y energía, lo que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. En definitiva, la física mecánica y la termodinámica son disciplinas que nos permiten entender el mundo que nos rodea, desde el movimiento de los cuerpos hasta la generación y utilización de la energía en diversas formas.